Soluciones. Continuamos con más de soluciones, hoy dedicado a la contaminación, a la tierra y justamente evaluando un poco de cómo estamos en Venezuela en cuanto a contaminación ambiental. Hablábamos en el bloque anterior sobre la basura, el tema del agua. Muchas denuncias, cerraba el bloque anterior justamente comentándoles que muchas denuncias se conocieron a través de los medios de comunicación, sobre todo los medios impresos en el interior del país, de personas con algunas enfermedades a causa del consumo de agua en este momento, no solo en la ciudad capital, sino también en el interior del país. ¿Qué está pasando? Básicamente el problema del agua, podemos señalarlo, que el agua que nos llega a través de las canillas a las casas, muchas veces llegan con una alta cantidad de cloro. Eso viene ocasionado porque las aguas que ya vienen de los embalses vienen con una alta cantidad de materia orgánica, entre otros elementos. A partir de esto se necesita clorar dentro de los mismos procesos. En las plantas purificadoras tienen que, dentro de los mecanismos, se utiliza el cloro y también se utilizan otros elementos como aluminio para evitar de que la agua tenga ese sucio que se ve y todo sedimenta y cae. Entonces se forma un compuesto que flocula, cae en el fondo de los tanques. Y eso, cuando abrimos el agua, vemos que nos sale un poco de agua sucia. Decimos, ay, esa agua está toda cochina, sucia. Bueno, es justamente que preocupa, claro. Eso todo es agua contaminada. Si bien por un lado es necesario poner cloro en ciertas épocas del año, mayor cloro, en otras épocas menos. Todos estos excesos de cloro también a la larga traen enfermedades. Traen cáncer. Desde el punto de vista celular, sí. el exceso de cloro afecta. Y pasa los límites, sí. No tengo exactamente ahorita los números, pero sí pasa los límites permitidos. Y lo mismo con metales pesados y otras cosas. El problema que se plantea es que las plantas que hoy contamos de purificadoras y de los distintos tratamientos de agua como tal, son muchísimas plantas que ya son obsoletas, que no limpian, llamémoslo así, la alta cantidad de materia orgánica que vienen cargadas los cuerpos de agua. Aparte de eso, tampoco podemos, las mismas empresas del mismo estado tienen que llevar un control constante de la calidad de agua. Y si bien puede ser que dentro de la misma planta, cuando salen las aguas, salen potables, las cañerías y todos los ductos, al tener las aguas una alta cantidad de cloro, van causando daños en las mismas tuberías, se van causando huecos, agujeros, y permiten que tanto percole agua hacia afuera como la contaminación de afuera, bien sea de petróleo o lo que fuese, entra dentro del agua que llega a las casas. Pero sí se está tratando el agua. Se trata, pero no de la manera más en distintos puntos del país, es decir, no de la manera más adecuada. En el caso de Caracas, claro, puede ser que haya mayor eficiencia en el tratamiento. Hay casos que realmente uno le preocupa mucho, como puede ser en el centro del país, toda la demanda que ha tenido la gente de Valencia y Maracay con respecto al agua, porque no es nada más. Pero bueno, y con todos los problemas en Paucachinche. Claro, sí, pero ahí no es nada más el problema de exceso, ¿verdad?, de cloro, sino que hay una presencia de minerales, de materiales pesados, etcétera, que efectivamente afectan a la salud, y es allí donde la gente en el centro del país ha tenido que organizarse y se ha convertido realmente en un elemento muy problemático a tratar. Posiblemente también en el caso de Maracaibo, lo conozco menos, pero también hay denuncias en ese tipo, ¿no? Es decir, no se está tratando en las mejores de las condiciones, como dice usted. Lo que pasa en Caracas no es lo que pasa en el interior, donde la situación es muy peor, intensa. Muy intensa, y donde, bueno, es decir, las preocupaciones pueden ser más. En general, nosotros tenemos un aumento de las enfermedades vinculadas, ¿verdad?, al agua, bien puede ser por escasez o por exceso o por... Porque hay también que tomar en cuenta que como no hay constantemente un flujo de agua, cuando sobre una cañería que ya viene debilitada por la falta de tratamiento y de mantenimiento de estas mismas cañerías, cuando viene de repente mucha cantidad de agua, también la causa averías, las daña. Entonces, digamos, no hay un control completo desde el principio del problema hasta su final. De hecho, a pesar, claro, y lo digo también hacia la parte del interior, hay veces que están durante toda una semana con horas contadas de agua. O meses sin agua. Sí, o meses sin agua.
Entonces, estas personas también mantienen el agua en tanques en condiciones que no son las más adecuadas y entonces vienen otro tipo de enfermedades, porque justamente los mosquitos buscan estas aguas limpias para colocar sus huevos. Entonces ahí vamos causando problemas solamente por no atacarlos desde su primer momento. 361.000 niños menores de 5 años fallecen a causa de enfermedades diarreicas debido al acceso insuficiente a aguas saludables o salubres, saneamiento e higiene. Esto según cifras de la Organización Mundial de la Salud en su informe del año pasado. Bueno, y eso es lo que se sabe, porque tú no sabes cuántas no se saben. En el caso de Venezuela, como usted dice, no tenemos la información. Hace unas 3 semanas se firmó en Costa Rica el protocolo número 10, el artículo número 10 del protocolo post Río +20, donde precisamente la necesidad de la información y la difusión y la información veraz y que debe tener la ciudadanía está establecido en ese artículo. Venezuela no participó en esa reunión y entonces preocupa en ese sentido la manera, ¿verdad?, cómo se ha venido desinformando, porque al no tener acceso a la información hay una desinformación y por lo tanto no tenemos estadísticas confiables. Sabemos que hay una serie de enfermedades reemergentes que tienen que ver con la falta de control, de saneamiento, que tiene que ver mucho con el suministro adecuado o no adecuado del agua. Sin embargo, estamos a un nivel sencillamente de denuncia y no tenemos un registro, ¿verdad?, realmente fehaciente de cuántos son los casos. Sabemos que efectivamente están aumentando, por ejemplo, el caso del paludismo, que se ha convertido en un problema realmente importante cuando este país había logrado eliminar el paludismo desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y que se ha convertido en enfermedades reemergentes, que es la manera como la Organización Mundial de la Salud define este tipo de situaciones. Y justamente el estado Bolívar es uno de los estados donde mayor cantidad o hay el mayor registro de casos o casos sospechosos de paludismo, y justamente en el estado Bolívar es donde en este momento está el arco minero. Eso es un aspecto importante sobre el retroceso que se ha tenido en términos ambientales. El motor minero que arranca en el 2015 significa un retroceso, pues, desde el punto de vista ambiental. Estamos hablando de la deforestación de alrededor de unos 80.000 kilómetros cuadrados potenciales, 80.000 kilómetros cuadrados para actividad minera de bosque. Es ahí donde hay contaminación de los principales ríos. Entonces, nuestro desempeño cada vez va a ser peor si nosotros ahora tratamos de esta aventura minera cuando hay países que están retrocediendo de esta aventura minera, de toda la iniciativa minera, porque sabe que la minería no produce sino problemas en el ambiente y problemas sociales graves. Entonces, sobre esa base, efectivamente, ahora tenemos, por ejemplo, el caso del mercurio, que va a ser un elemento importante, y nosotros tenemos una legislación para los efluentes en el marco del decreto 2257 teníamos un control, ¿verdad?, de algunos elementos, pero en el caso del mercurio siempre fuimos deficientes y ahí se requiere efectivamente una mayor participación del sector conocimiento, de las universidades, de los centros de investigación, etcétera, porque no tenemos parámetros. Una vez que el mercurio entra en contacto con el agua, ¿verdad?, y se convierte, por ejemplo, en metilmercurio, nosotros no tenemos realmente establecido cuáles son los límites permisibles, si es que se puede hablar de límites permisibles. Eso obligaría a una revisión constante y permanente. Pero justamente a raíz de eso quisiera hacer un comentario. Nosotros contamos con una ley de agua del 2007 y a nuestro bien, ahorita el 12 de este mes de abril salió el reglamento de la ley de agua, que ya está en Gaceta y esperemos. Ahorita el problema es que cuánto tiempo va a durar su implementación. En esta nueva ley, en este nuevo reglamento, esperemos que se puedan que se haga lo que se debe hacer. En el porque justamente no se establece, por ejemplo, la participación y el seguimiento y monitoreo. Claro que sí, señala. Señala completamente y hasta habla de una base de datos que todas las personas en forma individual, todas las instituciones que hacen investigación tienen que colocar la data. El problema es que no se cuenta, si bien las universidades hasta hace poco, a través de los proyectos del FONACYT, conseguían los recursos para hacer la investigación, no hay ni siquiera recursos para investigación. Entonces, si bien son las universidades, a través de los muchachos que estamos formando, de los licenciados en las distintas materias, que tenemos que atraerlos para que investiguen, no hay recursos para hacer investigación. Entonces, sinceramente, no hay data. Si tú me preguntas, data de contaminación, nos quedamos, por ejemplo, en el lago de Valencia con unos datos que realizaban profesores de la Universidad Central. Si me hablas y ya no hay más, simplemente porque no quedan recursos. Y no solamente recursos para lo que son materiales, sino también la logística para llegar a tomar las muestras.
muchísimas muestras bacteriológicas, solamente son 5 horas del momento de la toma de muestras hasta que la empiezas a analizar en el laboratorio. Si no tienes cómo llevar las muestras, ¿para qué las vas a tomar? Lo que tiene que ver con la contaminación marina costera, tampoco se cuenta con la infraestructura. Dentro del mismo ministerio cuentan con pocas personas, la planta que contaban con un autobusete para tomar las muestras directamente de los sitios y hacer los análisis, tampoco se cuenta con eso. Es decir, se está trabajando a nivel de obtención de data para yo poder decir si hay contaminación o no. Me pides números, porque eso es simplemente, pero no hay números. ¿Por qué? Porque simplemente no se puede hacer. Y hay decisiones cuando que te son dicen, más fáciles de tomar. Es decir, y en línea general no están funcionando. no Margarita, por ejemplo, no funcionan, no están funcionando. y si bien funcionan a una cantidad mínima, y por ejemplo tenemos el elefante blanco allá en Catiaramar. Okay. Eso no sirve para nada, no sirve ni ninguna de las piscinas de oxigenación, no sirve para nada. Se tiene una infraestructura construida que no se hace mantenimiento y no existe a nivel de país, no existe lo que llaman vigilancia y control. Es un tema más de falta de mantenimiento y de falta de para poder vigilancia mejorar y control. y de Aquí todo no el existe sistema. Vigilancia y control a ningún nivel. Y de todo el sistema, es decir, el sistema de gestión, de control no está funcionando. Una vez que pasamos del Ministerio del Ambiente al Ministerio de Ecosocialismo y Agua, más allá de los términos y del cambio de nombre, que pareciera que con el nombre justamente... Sí, cuenta con un plan de aguas 2018 que lo puedes ver en la página de internet cuando entras. ¿Pero funciona el plan de agua? Y es básicamente mejorar cosas, es infraestructura. Más nada de lo que tú ves en esos planes. Pero no van a fondo. No va a fondo, simplemente son curitas que les van poniendo. La gestión ha sido disminuida, es decir, falta personal, falta recursos. Si yo no tengo los análisis que debería hacer, por ejemplo, constantemente se tiene que hacer monitoreos. En este caso, las hidrológicas, si no lo están haciendo, efectivamente las universidades no lo pueden suplir. Y sobre todo en una situación como esta, recordemos que las universidades están en un colapso total, no solamente por sueldo, sino los recursos profesores están saliendo del país. Pero los laboratorios, es decir, están ciertos. Nosotros damos los laboratorios de práctica, hacemos números teóricos, no hay práctica. No hay práctica como tal, porque no hay nada. No hay reactivos. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte vamos a estar conversando sobre esta parte. Los laboratorios, ¿qué pasa? Se están formando los venezolanos, los estudiantes que están interesados en este tema en las universidades, ¿cómo están haciendo? Y además, ¿cómo podemos hacer nosotros desde la casa para poder conservar el ambiente? Hacemos una pausa y ya regresamos.